Jarocho F. Ayer, en una retrospección de mi existir, comprendí la importancia del programa Buenos Días. Primeramente, agradezco a Héctor y sus colaboradores por todo el entretenimiento que nos dan. Noticias, temas de actualidad, animadas por comentarios sutiles y coloquiales. Además del regalo a los ojos por las lindas participantes. Ceci Vela. ¿Qué más? Manelik dice las cosas como son, pero ¿él también se aguantará cuando le dicen sus cosas como él las dice? Pues tendrá que hacerlo. Estoy llorando por dentro. Aunque ríes por fuera, lloras por dentro. Pues sí. No me queda de otra. Hay una tarea que se asemeja mucho al desempeño que tiene Manelik en este programa, y yo creo que en la vida total, Permítame, no solo aquí. El abogado del diablo en los juicios en el Vaticano. Sí, le busca las peores cosas que puede haber hecho el candidato a santo y las da a conocer. Antes era vital, por eso duraban tanto los procesos de canonización. No había fast track. Pero hay una característica del abogado. Muchas veces no estaba de acuerdo con la causa que defendía. Y de todos modos la defendía hasta las últimas. Hay una película que se llama Heredarás el viento, que es un ejemplo de contradicción en un tema básico, elemental. Hay dos películas, ¿no? Con ese mismo tema. Sí, creo que una es Gregory Peck y la otra es Aníbal Lecter. Anthony Hopkins. Sí, creo que era Tracy. ¿Spencer Tracy? Spencer Tracy. Sí. Y el otro era Frederick March. Si te compenetras, además averiguando el origen del problema, que era juzgar a alguien como si fuera un delincuente por enseñar la teoría de la evolución. En el estado de Tennessee era un delito. Y pues como le había enseñado, lo declaran culpable. Claro, es simbólico a su condena, porque levantó tal revuelo en todo el país que pues se tiene que moderar mucho. Pero además ese método del abogado del diablo de encontrar los defectos es la mejor forma de encontrar la verdad desde los griegos. Sócrates, el método mayéutico consistía en hacerle al alumno que diera su opinión sobre algo y después sobre preguntas hacer que él mismo encontrara las contradicciones hasta que diera con la verdad. O sea, es un método que es adecuado para encontrar la verdad, esto del abogado del diablo. Por ejemplo, San Juan Bosco tuvo un abogado del diablo implacable. Entonces, en aquella época, a principios del siglo XX, cuando se hizo el juicio, le hallaron, o sea, salió a colación el hecho de que fumaba cigarrillos. Y eso era un argumento para no darle la santidad. Fumaba como chacuaco. Y ahora con Juan 23 por primera vez le dan la santidad a alguien que no hizo ni un milagro. Pero para equilibrar, ahora sí, la ideología del Vaticano, le dan a Juan Pablo II y después a alguien un poquito más a la izquierda que es Juan 23 para que estuvieran contentos las dos alas de la iglesia. Pero es un santo que no tiene acreditado un solo milagro. Dicen que sí. Yo Le curó la gripa a alguien, una cosa de ese ¿Qué? nivel. Le curó la gripa a alguien, una cosa de ese nivel. Ese detalle es
nimio. Sí, ya están hablando de otra cosa. Yo creo que el resumen es, miren, discutir no es pelear. Y hay que aprender a discutir y hay que discutir. Y además llegar- cada quien tiene su estilo para discutir. Ah, claro, claro, una vez es adquiridos hasta con maestros, otros es natural, muchas veces es el temperamento de la persona que además es no lo puedes cambiar, no lo puedes mover ni tantito por más que te entrenes. Y hemos visto Kennedy, en base a los discursos, ganó la presidencia, a la enseñanza de la elaboración de los discursos y de sus argumentos. Y mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablas de un abogado del diablo y cuando hablas de alguien que siempre lleva la contraria. Entonces, creo que hay que analizar más así detenidamente cuando estás hablando con argumentos y llevas la contraria de lo que se dijo, y cuando realmente escuchas lo que los demás estás diciendo y entonces dices, no, no es así, pero decirlo nada más, no, por protagonismo, eso es otra cosa, eso ya no es abogado del diablo. Pero estás generalizando. El abogado del diablo no generaliza, sino que analiza, estudia, calcula. No. Por eso, es Mira, sí. aquí en México surgió un problema que todavía hasta estas alturas no sé quién dijo la verdad. Apareció un político con un enorme letrero diciendo que el presidente de la República en aquel momento era Beodo. Se discutió, se fue hasta el fondo, se analizaron las botellas que salían de los pinos. Las que se compraban. Se entrevistó con gente que estaba pues casi las 24 horas cerca de el denunciado, el acusado, y nunca se aclaró, y hasta ahora, pasado el tiempo, vemos que era una falsedad. Sus horarios. Sí. Se hizo un cálculo de, bueno, si se levanta a tal hora porque llega a tal junta, ¿a qué hora tuvo que haber empezado a tomar para...? Bueno, hasta eso le calculamos. Y no, es que partimos de un argumento que no era certero, no era... Pero había que preguntarnos todo eso para llegar a la conclusión, a qué hora se levanta, cuánto compra, qué come, cómo le hace. Es que era muy llamativo. Era escalofriante para comprobarlo, en verdad. Y era uno de los delitos de mayor importancia para quien tiene tan grande responsabilidad. Hubo otro caso, mira, por aquí está. ¿Quién? Es difícil que lo localice, pero aquí tengo en mi archivo a un individuo que también se vio en el mismo, aquí está, en el mismo problema, con una clara advertencia al Comité Ejecutivo Nacional del PRI de si nos olvidan, los olvidamos, no nos descuiden. El exdirigente del tricolor en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, abandonará las filas del partido según su amenaza. Bueno, esto es, si nos olvidan, los olvidamos. No nos olviden, advierte. Y ya veremos en qué termina esta amenaza. Pero fue otro de los implicados en una acusación que nunca pudo comprobarse. A pesar de que le inventaron, en serio, con nombres y fechas y todo. Le buscaron, consiguieron testimonios que finalmente se consideraron falsos. Terminó en una pelea amarga entre Ciro Gómez Leiva y Lidia Cacho. Y Lidia nunca pudo probar nada. Nada. Todavía estamos esperando. Bueno, yo. Las víctimas nunca aparecieron. ¿Cómo? Bajo la ¿Cómo? Y si existían, se evaporaron. Esas dos cuestiones pusieron en marcha una serie de ataques y elogios y comentarios
de nunca acabar. Así es, no, la carga de la prueba pues está en el acusador, y en la política tiene que estar muy bien fundamentado, aunque la voz pública coincida con uno. Pero es que estamos perdiendo la voz pública. Se la dimos a un aparato con 140 caracteres. Perdimos la identidad. Como dicen, decimos mentiras con un nombre falso. Algo así. No tenemos identidad y podemos decir lo que quieras. Es el insulto fácil, el exagerar las mentiras, la ira. No. ¿Se acuerdan del San Benito? Colgaba. Ese es el ejemplo de que al acusado, siempre con triquiñuelas, de ser un delincuente que merecía la hoguera, con el Tribunal de la Santa Inquisición, le ponían el atuendo ese y lo exhibían públicamente. Así pasó con estos dos casos. Buenos días, Radio Centro. Les colgaron el San Benito. Sí, lograron librar la acusación. Una mujer de 64 años en Chalco. Qué fácil es vivir solita teniéndolos a ustedes. Siento como que estoy en la mesa. El programa me parece muy bueno, así como está conformado con todo y Manelik. Él es el que marca el equilibrio. Él vino a sustituir de alguna forma a Dora y a Mojarro. Es un joven con mucha preparación, muy honesto, y no necesariamente le dice que sí a todo lo que diga Héctor. Mari Carmen Camacho Solís, 74 años, en Portales. Ya no le den cuerda a Manelik. Lo que es chocante es su pedantería, sus modos. Si yo no digo que no tenga comentarios acertados, pues claro que los tiene. Pero habla como si fuera infalible y dueño de la verdad absoluta. Y la verdad es que también a veces se equivoca, como todos. Y ahí es donde se le cae el teatro, pero no lo entiende. Hay gente que toma cursos para poder hablar como Manelik, es decir, cursos de asertividad. Aunque estén equivocados. Bueno, aunque digan puras mentiras. Pero el curso de asertividad es como el de oratoria. Claro. Y te enseñan a hablar de modo convincente, aunque por supuesto puedes estar equivocado. O mintiendo. Firmeza. Te quitan muletas, te quitan frases Sí. que te reducen el valor. Te enseñan la ironía.